de chico aprende esto de que no se habla de política ni de religión, ¿ah? Y no hay que mezclar la religión con la política. Todas las críticas que hubo sobre los grandes o intentos de reforma de la Iglesia Católica son justamente, están introduciendo la política en la religión. Al revés. Cuando uno mira hoy día la crisis de la Iglesia Católica, lo que te das cuenta es de que la Iglesia Católica siempre ha sido profundamente política. Pero que el discurso es no, somos gente espirituales que estamos transmitiendo el mensaje del Señor Dios. Hay una cosa ordenadora en aquello. Hay una diferencia que intentan establecer quienes hablan de esa forma de espiritualidad entre aquello que tu sencillo sentido humano te permite comprender y aquello que fue ordenado por un ser o por un poder trascendente que está por sobre ti. Y eso me lleva a pensar en el tema del orden y el caos, que es en el que siempre se debaten, todas nuestras vidas se debaten entre la idea del orden, que tranquiliza, y el caos, que asusta. Y eso me lleva a pensar en el tema del lenguaje, porque si ustedes se fijan, el concepto occidental al menos, de la vida, que está vinculado a la religión, que puede o no ser espiritualidad, está vinculado al lenguaje. Fíjate lo que el Génesis, sus primeros versículos son: en el principio fue el verbo. Y Dios separó el cielo de la tierra. El primero cielo, separó las aguas de los cielos. Y llamó cielo a lo que estaba arriba, agua a lo que estaba abajo, y a lo seco le llamó tierra. Y ese fue el primer día de la creación. Y ese hacer creativo de Dios, crea en primer lugar el mundo, me hace pensar que de pronto tal vez él no dice aparezca la tierra, a lo mejor estaba todo ahí, pero si no tenía nombre no existía. Hay una historia de Eduardo Galeano que cuenta que un joven nahuatl le reprocha dolidamente a sus padres, ¿no?, el que hayan permitido que llegaran los españoles a América y no hayan hecho nada por expulsarlos, por luchar por algo, cuando ya les habían jodido la vida. Y sus padres le dicen: hijo, no existían palabras para lo que estábamos viendo. Y por eso no lo podíamos comentar. Es decir, para ellos esas grandes casas que flotaban en el mar no tenían sentido. ¿Cómo se dice eso? Hoy día le decimos ovni. Además, ¿son buenas o son malas? Son los dioses, y de nuevo nos devuelve el tema de buscamos un orden trascendente, un alguien por sobre todos nosotros, que tiene como toda la verdad, todo el bien, todas las respuestas, y al cual podemos tranquilamente obedecerle y someternos. Yo pienso que el tema del orden y el caos tiene que ver con que somos todos los seres humanos habitantes de una enorme patria que nos diferencia de los animales. Y esa patria es el lenguaje. Todo lo que ocurre y lo que nos ocurre en el lenguaje, en las palabras. Los animales son inmortales y por eso no parece haber un proyecto en su vida. Los animales no tienen bolsillos, no acumulan ni guardan. Están ahí por el planeta, viven la vida, hacen lo que deben hacer. Nosotros que tenemos futuro, porque en nuestra cabeza cabe la palabra futuro, y que somos mortales simplemente porque sabemos que nos vamos a morir en algún punto de la vida, vivimos sobre la presión que nuestras propias palabras crean. La pregunta es, tal vez Dios creó el cielo y la tierra, pero es muy probable, y de hecho todas las miradas que tú puedas hacer sobre todas las culturas indican que nosotros de alguna u otra forma creamos a Dios para explicar lo inexplicable. Un Dios, muchos dioses, todo aquello que nos supera, el Dios del rayo, el Dios del trueno, el Dios de la tormenta, el Dios de la guerra, el Dios de la salud, de la enfermedad, de la sabiduría, de no sé qué. Aquello que me supera es porque hay algo, un saber superior a mí, que me hace, que pone esto a mi disposición, pero que yo no soy capaz de comprenderlo. Entonces, cuando uno asume que si algo somos los seres humanos es habitantes del lenguaje, vivimos en nuestras palabras,
Aquellas palabras que tenemos hacen que las cosas existan y aquellas que no tenemos hacen que pueda invadirnos. Por ejemplo, una civilización distinta porque no sabemos quiénes son, pero además porque parece ser, particularmente en el caso de Latinoamérica, que la fantasía, la espiritualidad, se mezcló con la realidad. Viracocha, vendrá un dios de cabellos rubios y dorados y no sé qué. Estaba anticipado, decía mucho. Bueno, llegó. ¿Qué fue primero? El huevo, la gallina, Viracocha, los españoles lo recibieron bien porque ellos pensaron que era su dios que los venía a ver. Y los españoles los tomaron mal porque ellos venían a buscar oro. Eso era lo que ellos necesitaban y querían. Nadie se venía a Latinoamérica si no era para eso. El tema de las palabras y la política lo llegó a ello por aquello de la izquierda y la derecha. Orden y caos, el orden nos tranquiliza, el caos nos asusta. Izquierda y derecha tienen un origen que todos conocemos y que tiene que ver con... De paso descubrí que fue un 11 de septiembre, pero de 1789, cuando después de la Revolución Francesa, pero el 11 de septiembre, curioso, se crea la primera... ¿cómo se llama? Consejo plenario, ¿verdad?, de las personas que ocurría la revolución. Dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya, matamos al rey, matamos a la reina. ¿Qué se hace ahora? Y en esta gran sala se sientan en distintos lugares por distintas razones. Hay 25 explicaciones distintas, pero lo cierto es que a la derecha de la sala se sientan los que sostienen que el rey, y fíjate esto, el rey y la monarquía, que hasta hoy día existen, yo las puedo entender, aceptar y asumir porque son una expresión de la voluntad divina. El rey tiene sentido y la familia real porque en nuestras palabras, en nuestras mitologías, en nuestras convicciones, Dios depositó allí el poder. De hecho, los reyes decían, nosotros el rey, Dios y yo, pensamos que. Nosotros el rey decidimos que. Somos una dualidad. Entonces, se sientan a la derecha los que dicen, si tú rompes el orden que Dios estableció y te quedas sin rey, viene el caos. Porque además estás contradiciendo a Dios. Dios quiere que hayan reyes, por eso tuvimos un rey. A lo mejor este no era tan bueno, busquemos a otro, pero se necesita un rey, de otra manera no hay cómo. La discusión era un poquito más pragmática, era si nosotros tomáramos decisiones aquí, ¿tiene o no el rey, cualquiera sea el heredero que haya quedado, tiene o no derecho a vetar estas decisiones? A la derecha decían sí, porque el rey encarna la voluntad divina, porque el mundo se ordena a partir de la monarquía y porque si tú te deshaces del rey, te deshaces del orden. A la izquierda, bueno, esos tipos eran los girondinos y la Giralda, y los llamaban también la llanura, el llano. Y a la izquierda se sientan los jacobinos, que dicen no, el rey, o sea, los seres humanos no tenemos por qué ordenarnos en función de los reyes son una designación y una decisión humana, no hay más que eso, y todos los seres humanos, a propósito de lo que tú decías, el derecho a la vida, por el solo hecho de estar vivos tenemos derecho a ser libres y tenemos derecho a ser iguales. Y tenemos el derecho a la libertad de crear, de producir, etcétera, etcétera, que era todo lo que la monarquía impedía, en definitiva. La monarquía es la herencia del feudalismo y el rey decide todo, incluso lo que te corresponde y lo que no. Y es curioso porque al centro, a la derecha se sienta lo que dicen el rey, a la izquierda se dicen sin rey, y al centro se sientan los que llaman la marisma, que a veces estaban con los jacobinos y a veces con los girondinos. Y es divertido eso porque esa experiencia se repite a lo largo de la historia política siempre. La marisma tiene que ver con marea, se mueve en torno a sus pulsiones además.
Esto de la izquierda y la derecha, en los años, cuando llega el siglo XIX, es cruzado por una explicación. Alguien viene y dice, no, no solo los reyes no vienen de Dios, no solo no hay una voluntad divina, no solo los seres humanos no dependemos de otra cosa que de nuestras propias capacidades y potencias, sino que además el mundo es así, pa, y viene Marx y dice que mira, que la lucha de clases, que el comunismo científico, la ciencia tiene todavía mucho prestigio, hay una manera científica, o sea, no hay Dios, pero hay pasos que si se siguen ordenadamente, orden y caos, si seguimos ordenadamente los pasos de la ciencia social, en este caso, vamos a hacer la revolución porque así nomás tiene que ser. Se lo demuestro con la historia y se lo pragmatizo en la economía, que para eso está Engels aquí, el amigo decía él, y el amigo Engels decía cosas. Y entonces la izquierda-derecha se vuelve de nuevo un tema, porque ya no solo hay dos maneras de orden, pues, independientemente si queremos al rey o no queremos al rey. El liberalismo se va a convertir en el espacio de quienes piensan que el orden está predeterminado por una manera de distribuir el poder y la riqueza que es natural. Eso es lo que sostienen hasta hoy los neoliberales, sin ir más lejos. Es el mercado el que regula, algo que está por arriba de nosotros, o Dios, o la ciencia, el marxismo, o el mercado, allá arriba, resuelve, porque es la suma de todas nuestras voluntades, pero es mejor. Entonces, es muy curioso que eso que ocurre en el siglo XIX, que va a recorrer todo el siglo XIX y todo el siglo XX, que finalmente se termina en el gran fracaso de la caída del muro de Berlín. Ahí se acabó. Ahí hay que asumir que el marxismo fracasó. A la hora de la hora. Otro día podríamos comentar por qué, da lo mismo. Yo tengo una hipótesis personal al respecto, que tiene que ver con mi postura política actual. Yo creo que el marxismo y los proyectos marxistas fracasaron porque los seres humanos no dimos el ancho para ser los individuos e individuas que requería un cambio social donde el eje no estuviera centrado en la distribución de la riqueza y del poder, sino en la búsqueda de la felicidad colectiva a partir de la búsqueda de la felicidad. No es casual, no es trivial. Nos dice simplemente que aquellos que antes controlaban las conciencias y las conductas, en definitiva se cambian a otro espacio de poder. No pasa más que eso. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. Pero en ese siglo XX pasa en la política una cosa bien increíble, o bien dolorosa más bien. Se confrontan dos visiones del mundo. Y una es radicalmente derrotada. A mi juicio, la caída del muro de Berlín es la radical derrota del marxismo. Leninismo, muy simple. No hay poder en la soledad. Los seres humanos se necesitan unos a otros, somos los animales más frágiles de la especie. Y en tanto estamos juntos, generamos poder. Y cuando el poder existe, se convierte en el eje. Y ese eje lo ordenamos en función de nuevo un discurso del lenguaje. Dios nos mandó que fuera así. No, la ciencia dice que debe ser así. No, el trabajo es el que debe distribuir el poder de acuerdo a los que son más o menos productivos. El poder es un eje de discusión permanente, bueno, y es un eje de discusión permanente y de tensión, creo yo, y lo muestra la historia, entre la espiritualidad y la política. Algunos dicen, debemos poner el foco. La redistribución de la riqueza, ¿qué es? Es pensar más allá de mí. Y eso significa, por lo tanto, no satisfacer mis necesidades inmediatas y mirarme a más largo plazo. Yo puedo mirar la muerte y preocuparme por ella, pero es muy difícil, y lo vemos hoy día, que yo mire el planeta y diga, ¿sabéis qué? No voy a usar más bolsas plásticas, porque están saliendo adentro los pescados. Y hay unas tremendas islas de basura que inundan el mar, literalmente, y matan a las especies y nos amenazan a nosotros. Y yo estoy preocupada de la muerte. Pero lo cierto es que los chilenos vendimos el agua. Ese es el dato.
el agua es privada. Así es como es. Lo cierto es que producimos de un modo tal que contamina el planeta. Así actuamos, aunque digamos otra cosa. No nos queremos morir, pero puestos a decidir entre vivir y tener, elegimos tener. Y la última historia que les quiero contar tiene que ver con un señor que se llama Jigme Singye Wanchuk. Y este señor que se llama Jigme Singye Wanchuk, el año 1974 asumió como rey en Bután, que es un país que queda cercano a la India, un país pequeñísimo. Él tenía 17 años en 1974. Cuando tomé estas notas, me decía a mí misma, qué increíble, porque yo tenía 20. Un contemporáneo mío, este Jigme Singye Wanchuk. Tipo que, como todos los ricos de todos los lugares del mundo, fue educado claramente y espléndidamente en Inglaterra. Y le dicen un día, Jigme, tu papá se murió, así que eres rey, tenés 17 años, ve tú cómo lo hacías. Y Jigme salió de su palacio en Bután, miró su pueblo. Él venía con la mirada de Inglaterra, o sea, lo miró no solo desde la mirada del rico de ahí, sino que miró su pueblo desde la mirada de Inglaterra. Y dijo, estamos hasta el pelo. 80% de analfabetismo. 80% de analfabetismo. 1974, uno cachaba que con un pueblo en que el 80% de la gente no sabe leer, raro. Porque es cierto que con un pueblo en el que el 80% de la gente no sabe leer, estamos complicados. Pero en Chile, el 84% de los chilenos que saben leer no entienden lo que leen. Pero bueno, él se preocupó por su 80% porque era el de él. La cosa es que mira todos los indicadores que tienen que ver con mortalidad infantil, no lo voy a meter con las cifras, que tienen que ver con mortalidad en general de la población. Los butaneses morían a los 40 años, ese era el promedio de vida. Mira la tecnología y no tienen agua potable, no tienen electricidad más del 70% del país. Y el tipo dice, ya pues, soy el rey de aquí, tengo una silla yo en las Naciones Unidas para ir para allá y hablar de mi país, de Bután. Si yo me mido con los parámetros con que se mide la mayor parte de los países, jamás voy a tener ni una gota de respeto, ni una posibilidad para mi gente, ni una. ¿Cómo voy a medirme yo con el Producto Interno Bruto? Si nuestro Producto Interno Bruto es negativo. Era negativo en el 74. Menos no me acuerdo cuánto. El ingreso per cápita era era como $0.50 o $1, entre 0.50 y 1. Entonces el tipo dice, ¿sabéis qué? Voy a cambiar el paradigma. No me voy a medir nada como se miden todo, me voy a medir de otra manera. Mi gente no es pobre, es analfabeta, se muere temprano. Mi gente no es feliz. Voy a medir el desarrollo que yo como rey sea capaz de hacer por la felicidad interna bruta que yo soy capaz de crear. ¿Ustedes saben que el índice de la felicidad interna bruta existe? Y desde ahí se establece el paradigma de la felicidad como un instrumento de políticas públicas. Hoy día, yo no sé si ustedes han cachado, lo incorpora a las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hace? Porque como don Jigme decidió que que si les iba a pedir plata a los, porque necesitaba plata, que si les iba a pedir plata a los bancos, no les iba a pedir diciéndole, mire, mi producto interno es esto, y deme unas lucas, y entonces deme este interés, porque no tenía con qué responder. Le iba a decir, mire, el estado de felicidad interna bruta de mi país es bajísimo, yo le prometo que de aquí a un año vamos a mejorar en tanto, en tanto, en tanto y en tanto. Y lo cierto es que en 10 años, redujo al 40 y algo por ciento el índice de analfabetismo, mejoró los estándares de calidad de vida, incorporó la electricidad, trajo la televisión.
o sea, Bután se convirtió en ejemplar y por eso en los 80, la década de la ACU, se incorpora como un indicador de políticas públicas que funciona hasta hoy día el tema de la felicidad. Y es un tema de debate. Voy a decir una cosita más y creo que les quería hablar de budismo, pero no quiero hablar tanto, porque es latero. Lo que pasa es que lo único que les quería decir es, Buda, Siddhartha Gautama es Buda, era un príncipe de verdad. Y es muy cercano su país es un príncipe de verdad que existió 400 años antes de Cristo, según dicen las indicaciones más cercanas. Y la historia de Buda es así: hijo de un rey que lo amaba poderosamente, que quería que su hijo por ningún motivo sufriera nada, pero un día el hijo decide salir y mirar el pueblo del que está a cargo. Y descubre los 4 grandes descubrimientos, o algo así. Él vive en un palacio exquisito, donde todo está fantástico, donde no falta ni la comida ni nada. Sale con el tipo que le maneja el carro, donde andarán los reyes, no sé, no soy mucho rey, pero sale con el tipo este y ve en primer lugar un anciano. A diferencia de los ancianos que veía en su palacio, probablemente este era un anciano terriblemente deteriorado. Al poco rato ve un enfermo. Al poco rato ve un muerto tirado en la calle, cosa que es muy frecuente ver en India. Y finalmente ve un yogi, un tipo que se dedica a la cosa espiritual, que es a la búsqueda del sentido de la vida. Y el Buda dice, ¿sabes qué? Yo no voy a parar hasta que no encuentre las causas de la vejez, de la enfermedad, del dolor y de la muerte. Y trabaja y trabaja y trabaja, se sienta bajo el árbol Bodhi 40 días. Y hay una historia de Buda que me encanta. Él, muy joven, empieza a hacer las prácticas de las asanas, ayuno y no sé qué, castigando muy duramente su cuerpo. Y un día que estaba a punto de morirse, mucho tiempo sin comer, sin tomar agua, sin nada, para buscar la revelación, la verdad, el sentido profundo de las cosas, estando en un estado de semisopor, escucha a un profesor de cítara que le dice a su alumna, le dice, mira, el secreto de la cítara es el siguiente: si la cuerda está muy tensa, la música no funciona. Si la cuerda está muy débil, la música se desafina. Si la cuerda está en el justo medio, tú encuentras la armonía. Y ese es el principio que él practica del camino central, el camino del medio, o encontrar tu eje. O sea, esa es la gran revelación. Me llama la atención de la historia de Buda y la cercanía con este Jigme, porque es muy parecido, hijos de príncipes que deciden hacer grandes cambios. Y en ambos casos lo que ellos hacen es vincular la espiritualidad a su práctica cotidiana y a su vinculación con el mundo. El budismo no es una religión, de hecho Buda no presume ser hijo de Dios ni de nadie. Él presume ser un hombre que se hace preguntas y es una filosofía. Eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienes aplauso? Sí, mucho. En verdad,